Bueno, continuamos entonces con lo de la línea de tiempo. Ahora el día uno, el día primero o primer milenio. Y como les había dicho antes, van a ver acá en los gráficos, en este no hay demasiada carga de información, pero sí a medida que vayamos avanzando van a ver bastante carga de información. Y como les había dicho antes, lo vamos a ir viendo en capas. A lo que nos vamos a dedicar ahora es a ver por medio de los pasajes bíblicos de dónde es que sacamos este conteo, esta ubicación de la cronología bíblica, ¿no? Eh, Hoy en día se está hablando bastante de los 6.000 años y demás. Se ha vuelto bastante relevante y hay mucha gente que lo menciona. En el momento en que yo empecé a hacer todo este estudio, en realidad lo que me motivó fue justamente lo contrario. No se sabía demasiado y es más, en la iglesia donde estaba, una de las cosas que se decía era que la Biblia no daba fechas exactas, ¿no? Y a mí me parecía raro eso, porque, bueno, como vamos a ver en este primer milenio, solo con contar los años en la genealogía, en Génesis capítulo 5, ya tenemos por lo menos el primer milenio y el segundo milenio, lo vamos a tener fácilmente, digamos, sacar fácilmente la datación de los años, ¿no? Entonces, a mí me parecía raro por ese lado. Pero claro, hay algunos inconvenientes a los cuales después del segundo milenio los vamos a enfrentar para lograr sacar el conteo justo, necesario de todo esto, ¿no? Así que bueno, empecemos. Esto va a ser más bien técnico, más que nada técnico. Así que arranquemos con esto y después le vamos sumando las demás capas de información. Volvemos, reiniciamos, volvemos al principio, volvemos al primer milenio y vemos, una vez que tenemos ya todo ese panorama, vemos ahí las distintas cosas. Por ejemplo, vamos viendo los simbolismos, vamos viendo la genealogía, el inicio, bueno, todo lo que tenga que ver con esto, ya que el primer milenio y el segundo son muy importantes para entender la mitología y la cosmogonía posterior del paganismo y como también la influencia que todo esto va a tener en la Biblia, en el pensamiento bíblico y en la cosmovisión que ellos van a tener y la que Dios va a tratar de moldear y va a tratar de cambiar. Entonces, sin entrar demasiado en esos tecnicismos, vamos solamente con la parte cronológica. Estos dos primeros milenios, como les decía, son fáciles, fácilmente justificables, el tema de los años, porque Génesis capítulo 5 nos da justamente estas genealogías, ¿no? Nos dice, Adán vivió hasta los 130 años, entonces, partiendo de Adán como el primero, el creado, partimos de ahí como el inicio del conteo de la cronología o de la historia, ¿no? De la historia bíblica. Entonces la Biblia nos da a Adán que a los 130 años, ustedes los pueden ir siguiendo desde Génesis capítulo 5, ¿no? A los 130 años él engendra a su hijo Set y después él vive 930 años en total, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos esto, es medianamente fácil poder ubicarnos, ¿no? Porque si tomamos la creación o Adán como el año cero, el punto de inicio del paso del tiempo, ¿no? Entonces, desde la creación de Adán hasta Seth, tenemos 130 años, ¿no? No contaríamos los 930 porque ahí nos perderíamos, ¿no? Adán vive 930 años, lo cual nos lleva hasta este punto, ¿no?
que son 930 específicamente. Si no contamos el inicio, nos perderíamos en el final. Entonces lo que vamos a estar haciendo es contar el inicio, acá como año cero, como momento cero del conteo del tiempo, y el inicio del siguiente, en este caso Set, el siguiente en la línea, ¿no? Que son 130, ¿no? Entonces Set viene al año 130, por tanto, ahí tenemos, después de acá las líneas estas, las más altas, son en la línea de 1000, la que marca los 100 años. Estas que son un poquito más cortas son las que marcan los 50 años. Y estas son las decenas, ¿no? De a 10 años el conteo. De todas maneras es aproximado, pero al menos para que sirva visualmente para nosotros entenderlo. Entonces, a partir de Set, cuando Set vivió 105 años, tuvo su hijo Enos, ¿no? Entonces, 130 más 105 son 235. Y si nosotros lo bajamos a la línea de tiempo, lo tenemos ahí, 235 sería específicamente acá. Ahí el inicio de Enos. Y por tanto sabemos que desde Adán, desde el momento cero hasta el nacimiento de Enos, pasaron 235 años, ¿no? Y así iríamos sumando sucesivamente. Cainán nace a los 90 años de Enos. Entonces 135 más los 90 nos da un total de 225, ¿no? Y ahí lo tenemos marcado. Un total de 225. Y así Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Y entonces, claro, cuando nosotros los ubicamos de esta forma, podemos sacar algunas conclusiones que no están a veces al 100% claras en el relato bíblico, ¿no? Por ejemplo, el relato bíblico nos dice en Génesis 4:26, si nosotros lo leemos, dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces fíjense, la Biblia nos dice que en el momento que nace Enos, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová. Esto nos lleva a pensar en algo, o sea, algo que está implícito, ¿no? ¿Qué pasó en este tiempo, en este periodo de tiempo? La Biblia no nos dice exactamente cuándo nació Enos, pudo haber sido un poco más, pero claro, acá tenemos 235 años que la gente se olvidó del Dios. Fíjense que es más o menos, todavía no llegamos a ese punto, desde que Argentina se independiza hasta ahora, ya llevamos 200 años de historia, 200 y algo de años, todavía no llegamos a los 235, donde la gente se habría olvidado del Señor. Bueno, literalmente también pasó acá en Argentina, ¿no? Pero la gente se olvidó y en la época de Enos comenzaron a invocar a Dios. Es tremendo la cantidad de tiempo cuando lo ponemos en perspectiva, ¿no? Porque, claro, cuando lo leemos solo como un versículo ahí olvidado, bueno, queda como si fuese solamente un versículo y nada más. Y no caemos en la perspectiva que eso tendría, ¿no? Acá al comienzo, fíjense que esta genealogía arranca después de Adán con Set. Claro, a los 130 años de Adán, le nace Set. Pero Set nace después de la muerte de Abel. Entonces todo este evento de Caín y Abel tuvo que suceder antes de los 130 años. Seguramente que a raíz de eso, o en gran parte, tuvo que ver dos cosas. Uno,
la mala transmisión que seguramente Adán hizo a sus hijos, el no transmitir correctamente todo lo que tiene que ver con el Señor, y eso ya de por sí habla para con nosotros, y que a partir de lo de Caín, la gente empezó a enfriarse. Empezaron a ver que hay límites que se rompen, empezaron a ver a distorsionar algunas ideas, lo que tal vez su padre les contó, ¿no? Imagínense cuántas cosas pudieron haber cruzado por la cabeza de ellos, ¿no? Bien, y si seguimos el relato, después tendríamos que hablar de Adán y Eva y demás, pero vamos a seguir con esta parte antes. Si seguimos el relato, tenemos acá a Enoc, y esto es algo fundamental, porque hoy en día hay muchísima gente que está dejándose guiar por el libro, el llamado libro de Enoc. Miren, acá, como ustedes podrán ver, no tengo imperios, no tengo imperios o naciones registradas en este PowerPoint. Esos imperios comienzan después de la Torre de Babel. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay un registro y no se sabe qué habría antes. Con Sumeria, con el imperio sumerio o con la ciudad de Sumeria, comienza el registro escrito que nos llega hasta nuestra época. Entonces esto es lo registrable, comienza acá. Y entonces fíjense, tenemos a Enoc aquí, después 1000 años más, cuando lo que ocurre lo de la Torre de Babel, los siguientes 1000 años, ya estamos pasando 2000 años, ¿no? Lo de el pueblo en Egipto, las salidas y el inicio de el pueblo de Israel, ya pasaron 2000 años, y aquí unos 200 años antes de Jesús se estaría escribiendo el libro de Enoc. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo esto, estamos hablando de que el libro va a estar relatando la vida de Enoc unos 200 años antes de terminar este periodo de tiempo, más o menos. O sea, pasaron 3000 años desde que existió el personaje hasta que se escribió el libro, y quien lea el libro tiene que creer que durante esos 3000 años no hubo distorsión en la historia y que realmente todo lo que ha escrito es de Enoc. En realidad, obviamente, para cualquier persona sensata y prudente con las veracidades escritas en cualquier libro, cualquier persona sabe que eso no es confiable. Mínimamente no es confiable, y que lo más probable no sea absolutamente nada que ver lo que experimentó, vivió o dijo Enoc a lo que ahí está escrito, sino que sea una simple tradición oral que se fue pasando y que tal vez tenga un 1%, si es que, de lo escrito en ese libro que sea verdadero, ¿no? O sea, estamos leyendo a esto lo que voy. Todavía no me pongo a juzgar si lo que está escrito es correcto o no. Lo que estoy en realidad diciendo acá es que lo más probable es que lo que está escrito no sea lo que habló Enoc. Después, si es correcto o no, lo vamos a evaluar en otro momento. Pero les puedo garantizar que no es algo que seguramente no tiene nada que ver con lo que predicó, habló o dijo Enoc. 3000 años se tuvo que mantener la tradición para después escribirla, si es que lo hubiese dicho Enoc. Lo más probable, y es lo que concluyen la mayoría de los estudiosos, es que ese libro fue escrito por una persona X, nadie sabe quién,
y que esa persona, para poder hacer que se difunda el material, hacer que lo acepten al material, bueno, se lo atribuyó a Enoch por una cuestión de utilizar el nombre. Esto en cierta forma sería un plagio, pero lo suelen hacer mucha gente, que agarran el nombre, la fama, el peso de otra persona y lo utilizan. O tal vez esa persona se llamaba Enoch también y después la tradición digamos, lo llevó al personaje, ¿no? Pero bueno, no se sabe con certeza quién es que lo escribió. Bien. Lo que vamos a estar evaluando en cada milenio, como ustedes van a ver acá, tenemos los pasajes bíblicos con los cuales vamos a cotejar los símbolos. El problema es que yo ahora, si solamente estoy mostrándoles las cronologías, si analizo los símbolos, va a quedar un poquito suelto, porque necesitamos ir viendo todo lo que fue sucediendo en este milenio, ¿no? Y mucho de lo que va a ir sucediendo en los milenios, sobre todo lo que es este milenio y el segundo milenio, son, digamos, al no haber un registro escrito que haya perdurado hasta nuestros días, vamos a tener que ir, como quien dice, rasguñando un poco la información y tratando de armarlo con lo poco que la Biblia nos va dando. Fíjense, si nosotros nos ponemos a ver los libros que abarca este primer conteo de los 1000 años, es de Génesis 1 a Génesis 5. Eso es lo que abarca, 5 capítulos, abarca para armar la información de estos primeros 1000 años. Y como les digo, ya vamos a volver a profundizarlo, pero es muy poca información. De hecho, de Génesis 1 a Génesis 11, que es lo que vamos a estar viendo en los primeros 2000 años, es lo que ocupa en los primeros 2000 años, es muy poca información. Son apenas 11 capítulos. Considerando que esos son 2000 años de historia, y después de Génesis 12 en adelante y digamos lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento completo, todo eso otro son 2000 años de historia más. Entonces la diferencia en detalles y en información histórica es inmensa esa diferencia. Entonces eso a tener en cuenta, ¿no? Eso a tener en cuenta, que hay las primeras, en estos primeros milenios, por ahí los símbolos van a parecer un poco, tal vez parezcan un poquito forzados por la falta de información. Pero después van a ir viendo, cuando vamos pudiendo sumarles las informaciones, van a ir viendo cómo en realidad todo cobra sentido. Pero no nos adelantemos en eso. Entonces teníamos todos estos nombres, y algo lindo, algo fantástico que ocurre, y esto lo vamos viendo con el hebreo, son que en el hebreo los nombres tienen mucho peso. Los nombres se lo van a considerar, sobre todo en el hebreo bíblico, casi proféticos, ¿no? El nombre en realidad es dado de acuerdo a lo que la persona que nos nombra ve que seríamos, que va a tener nuestra función en la vida. El nombre es el que carga respeto, es el que carga responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces el significado, el nombre se da mucho por el significado que tiene, y lo que se entiende y considera que la persona va a cumplir o va a ser en la vida, ¿no? Entonces, los nombres es una de las formas que la Biblia tiene para transmitir también mensajes, ¿no? Y si nosotros lo vemos, los nombres que están acá en esta genealogía, acá termina en este milenio con Lamec, pero Lamec es el padre de Noé, entonces, que es hasta donde termina el conteo de la genealogía en Génesis capítulo 5, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los nombres, traduciéndolos, se arma una frase, se arma una oración que es muy significativa, ¿no?
Adán significa hombre o humanidad, ¿no? También rojizo, porque es digamos, el hebreo de masculino de Adama, que Adama significa tierra roja, ¿no? O sangre. Entonces, si nosotros los tradujéramos, tendríamos Adán, el hombre o la humanidad, que fue señalada, que fue marcada, ¿no? Por la mortandad, por la muerte, que eso es a causa del pecado, adquiere tristeza por el nombre Cainán, pero Dios, el Dios bendito, Mahalalel, descenderá, Jared, con enseñanza, Enoc, y su muerte, Matusalén, traerá el esperado, ahí le pusieron desesperado, pero es el esperado, la Mek, esperanza, alivio o descanso o reposo, que significa Noé. Entonces, fíjense que cuando nosotros vemos la genealogía marcada en Génesis 5, dentro de la mentalidad de hebrea, cuando lo leían, les está marcando todo el evangelio. El hombre fue marcado por la mortandad, por el castigo del pecado que era la muerte, y eso trajo tristeza, eso trajo desgracia, pero el Dios bendito descenderá, nos enseñará, y su muerte traerá el descanso, el reposo deseado. Y eso es exactamente el evangelio, eso es exactamente lo que Jesús hizo, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer. Bien, continuemos entonces con lo que es cronológico, ¿no? Entonces hablábamos de que, fíjense, acá recreé lo último para poder ver cuántos de estos otros personajes mencionados aquí estarían, digamos, viviendo incluso dentro de este segundo milenio. Podemos ver que Enoc, él muere antes. Él muere antes de llegar apenas al borde. Prácticamente Enoc podríamos ponerlo como el que marca, el que destaca en este milenio. Y Seth vive hasta entrar en este milenio. Nos, Cainán, Mahalalel, Jared, Matusalén y Lamec. Y fíjense, Matusalén, el nombre de Matusalén es cuando él muera, lo habíamos dicho acá, Matusalén, su muerte traerá, o cuando él muera, vendrá también. Cuando él muera traerá, su muerte traerá. Y hablando básicamente de que al morir vendría algo, acontecería algo. Y literalmente, cuando nosotros sumamos desde el momento en que Matusalén nace hasta, y ya desde el año que él nace, sumamos el periodo de vida, nos da que Matusalén vive hasta el año 1656. Y esto es bastante importante porque Noé nace en el 1056 y a los 600 años, nos dice el capítulo de Génesis, en el 6, a los 600 años de la vida de Noé, ocurre el diluvio. En el año 600 de la vida de Noé, dice Génesis capítulo 7, versículo no me acuerdo cuánto, por ahí ustedes lo van a buscar. Ahí nos dice que en el año 1656, cuando sumamos todo, el mismo año que Matusalén muere, la Biblia no nos dice que muera por el diluvio, pero sí nos dice que muere ahí. Lo más probable, dada la profecía, es que Dios esperó hasta ese momento para poder darle mayor peso profético a su nombre. Y ahí viene el diluvio sobre la tierra, ¿no? Ahí viene el diluvio. Entonces, Noé, naciendo en el año 1056, y 600 años después, cuando Noé tenía 600 años, ocurre el diluvio, ¿no? Y Noé después continúa su vida, ¿no? Vive en un total de 930 años, Noé.
este es el anhelado reposo, ¿no? Y viviría hasta el año 2006 después de 2006 años después de Adán, ¿no? Bien, entonces, cuando nosotros nos vamos a Génesis capítulo 10, bueno, nos da todos los descendientes de Noé, pero no nos da los años. En Génesis capítulo 11, que nos habla de la Torre de Babel, al final nos da la genealogía de Sem, uno de los hijos de Noé. Y ahí tenemos varias cosas a sacar a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, nos dice que Sem engendra a su hijo Arfaxad 2 años después del diluvio. Y lo engendra cuando él tenía 100 años de edad. Entonces, sabiendo que Arfaxad nace 2 años después del diluvio, y el diluvio ocurre en el 1656, entonces, a partir de 1656 para atrás, 98 años antes, estaría naciendo Sem. Y de ahí podemos seguir el conteo genealógico, ¿no? El conteo genealógico para marcar la cronología bíblica. Entonces, 2 años después nace Arfaxad, y Arfaxad a los 35 años engendra Sala. Y fíjense que ahora ya los hijos, la genealogía, van a venir naciendo más temprano, ¿no? A los 35 años, ya no es a los 130 años o los 105, ¿no? A los 35, a los 30, Eber engendra a los 34, Peleg a los 30, Reú a los 32, Seruj a los 30, Nacor a los 29 y Tare, padre de Abraham, también a los 29. Y después acá, bueno, vamos a tener que también tener en cuenta en qué momento es que nace Abraham. ¿En qué momento nacería Abraham? Pero bueno, antes de pasar al siguiente milenio, vamos a ver un poquito lo que está marcado acá como los eventos, ¿no? En el 1656 dijimos que ocurre el diluvio. Y acá, que es lo que vamos a volver posteriormente, tenemos el inicio de la mayoría de las mitologías que nosotros conocemos hoy y que nosotros vemos en el mundo hoy, ¿no? Entonces acá vamos a abarcar, cuando hablemos de mitología, vamos a parar y hacer, digamos, hacer un buen parate en esto, porque es el inicio de mucho, es el inicio de muchas cosas. Pero antes de eso, quería mostrarles, aquí hay un canal llamado RT, Rusia TV, que ellos mismos hicieron, no están alineados conmigo ni nada, ni tampoco es que quieran exaltar la Biblia. Ellos mismos hicieron este video gráfico donde ustedes van a ver estos puntitos. Estos puntitos representan el nacimiento de las ciudades, arrancando en el 3700 a.C., según la cronología oficial, ¿no? No basado en esta cronología, pero según la cronología oficial, en el 3700, y van a ir viendo cómo se van expandiendo, vayan prestando atención a los años, y cómo se van expandiendo esos puntitos en el mundo, ¿no? Vamos a ir viendo si vamos a bajarle un poquito el volumen porque es solamente música. Así les puedo ir mostrando. Bien. Ahí vemos que surge todo en Mesopotamia, ¿no? Donde está Sumeria y demás. Ahí estamos en 2500. Nacimiento de Abraham. Ya se empieza a expandir para lo que es Egipto, lo que es Israel. Miren lo que es India, China, ¿no? Ahora se está expandiendo a lo que posteriormente va a ser
la parte de Roma, empiezan algunas civilizaciones en América, pocas, y se expande todo lo que es Europa. Ahora ya estamos en la época de Jesús, ahora ya estamos llegando al año 1000 después de Cristo, principalmente aquí en esta zona, es donde está poblado, y para el 1400 es cuando salen a Colón y a partir de ahí empieza a poblarse América, empieza a llenarse América del todo, hasta ya el año 2000, que es donde termina el video. Entonces, fíjense cómo va cuadrando la historia y lo que se conoce, porque todo esto que estamos hablando hasta ahora apenas está ocurriendo en Mesopotamia. Todavía, cuando nosotros vemos el video, todavía estamos hablando de esta zona, esta pequeña zona donde se ven esos puntitos. Ahora cuando pasemos al siguiente milenio, acá en estos puntitos pasó todo esto en apenas 2000 años. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, ahí se me va, por ejemplo que acá van a empezar a aparecer puntitos por otros lados, eso es a partir de la Torre de Babel. A partir de la Torre de Babel estaría ocurriendo eso. Entonces ocurre la Torre de Babel y fíjense cómo se empiezan a desparramar, ¿no? Eso a tener en cuenta que es parte de este estudio, ¿no? Bien, esto es, acá está. Y si nosotros nos vamos, esto es otra empresa que hace estos mapas, se llaman mapas de guerra. El que los fabrica, la página donde están, se llama así. Hacen varios tipos de mapas. En este caso yo rescaté que habla de las religiones, la creación de las religiones. Y si bien esto es un poquito más conocido, pero van a poder ver cómo realmente coincide también con todo esto. Lo primero que se considera es el nacimiento del hinduismo. Esto es de acuerdo a la mitología fundacional de cada uno. Esto, ustedes ya se los muestro de nuevo, ya van a ver que en este momento con la de la Torre de Babel es que ahí ocurre el nacimiento o la creación o la fundación del hinduismo, ¿no? Y lo que sigue es el judaísmo, que es el inicio del siguiente milenio cuando Dios llama a Abraham. Y esto, como les digo, también no son cristianos los que lo están haciendo. Nace Buda, esto es un par de años antes de Jesús, y empieza el budismo. Ahí estamos con la muerte de Jesús y el inicio del cristianismo. 600 años después del inicio del cristianismo, va a aparecer el Islam, ¿no? El Islam que empieza a abarcar una gran cantidad de territorio, ¿no? Con las conquistas. Y para el 1800 aproximadamente ocurre algo que va a marcar el mapa, y es las misiones mundiales cristianas, ¿no? Aquí ya estamos hablando de las cruzadas y demás, y 1800 el inicio de las misiones mundiales, y se pinta de azul el mapa, ¿no? El cristianismo abarca casi todo la tierra. Y para el 1948 nuevamente la fundación de Israel, y retorno de judaísmo a su tierra, ¿no? Entonces fíjense cómo también coincide perfectamente con lo que estamos viendo de las genealogías. Lo van a ir viendo a medida que vayamos pasando. Entonces, de acuerdo a los años oficiales, como decía también ahí en el mapa, el hinduismo surgiría en este momento, ¿no? No necesariamente, miren que esto la Biblia está contando esto. La Biblia en realidad no es la historia, hace foco en la historia de Israel, o hace
da detalles de la historia de Israel, pero no inicia el contenido bíblico con Israel. El contenido bíblico, la misma Biblia lo cuenta, que inicia de mucho antes. Y después Dios selecciona a Israel y hay un porqué para eso, pero no es de exclusividad de Israel, ¿no? Y en cuanto a los que son los libros bíblicos, que es lo que yo les decía, del Génesis capítulo 5, que es lo que vimos recién, a Génesis capítulo 11 es lo que estaría abarcando en este momento, ¿no? En este momento. Bueno, entonces, hasta Génesis capítulo 11, esto lo dejamos. Génesis capítulo 11, tenemos entonces hasta Abraham, hasta nos dice que Abraham nace de Taré, pero no nos dice en qué momento, a qué edad de Taré estaría naciendo Abraham. Y ahora yo me lamento no haber puesto los versículos bíblicos acá, ¿no? Pero ustedes se van a leer Génesis capítulo 12. Y cuando leemos Génesis capítulo 12 y el final, o sea, el nacimiento, el final de Génesis capítulo 11, donde nos dice que Taré tiene como hijo a Abraham y demás, y que Taré dice que toma a Abraham, a Lot, a las nueras de ellos y demás, porque había muerto el hermano, cuando los toma, dice, y salen de Ur de los Caldeos y se van hasta Harán. Y después Génesis capítulo 12, Dios le habla a Abraham y le dice, si deja tu tierra, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Bien, Génesis capítulo 11 nos dice que Taré toma a toda la familia y se va hasta Harán. Y muere en Harán. Él muere a mitad de camino, digamos desde Ur hasta la tierra prometida. Muere a mitad de camino. Y después nos dice en Génesis capítulo 12 que Abraham tenía 80 años cuando él parte de Harán hacia la tierra prometida. Sabiendo que hasta la muerte de Taré estaban todos juntos, entonces de ahí tomamos el nacimiento. Sabemos que Abraham no era el primogénito y tomamos el nacimiento de él y sabemos que en el año 2008, porque claro, si él parte cuando tenía acá 80 años, entonces este tiempo, este periodo de tiempo, estos 80 años, se lo vamos a restar a la vida de Taré. Y a partir desde Taré, nosotros sabemos que Abraham ya tenía 80 años y partió y continuó ese viaje que los llevaría a la tierra prometida. Entonces, sabiendo esto, sabemos que en el año 2008, desde Adán, estaba naciendo Abraham, como quien dice, iniciando este milenio. Y acá inicia el periodo donde la Biblia va a hablar de forma más detallada en este caso del pueblo de Israel, ¿no? De forma detallada de la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob específicamente, que tiene a sus 12 hijos que forman las 12 tribus de Israel, ¿no? Bien, entonces de ahí es que sabemos que a los 100 años Abraham tiene a su hijo Isaac, y después sabemos también la edad en que nace, que tenía Isaac cuando nace Jacob. Pero claro, hasta ahí podemos llegar a seguir y no tenemos mucha más genealogía con la cual seguir construyendo por medio de la genealogía toda la cronología, digamos, bíblica. Entonces muchos, yo calculo que, porque no se los pregunté en el momento, cuando en la iglesia mía me dijeron que
no se podía saber los tiempos, no se podía saber exactamente esto. Yo calculo que ellos que llegaron hasta ese momento dijeron, bueno, no hay más genealogía y nos quedamos acá. Calculo que ha sido por ese lado, yo no se los pregunté, entonces digamos queda como quien dice la duda, ¿no? Entonces, es un hueco, es un bache, es una piedra en el camino, pero no es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 15 nos dice, cuando Dios hace el pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham que eres su pueblo, su parentela, iba a estar, dice, cautivo, o sea, esclavo, en servidumbre más bien, en tierra extranjera durante 400 años. Y en la cuarta generación saldrían, dice. No dice exactamente a los 400, dice en la cuarta generación saldrían, Dios los sacaría de ahí. Entonces, claro, cuando nosotros vemos eso, entramos a ver desde dónde empezamos a contar los 400 años. Porque, claro, si yo pienso en eso, tendría que decir que Isaac estaba libre, no era esclavo, Jacob estaba libre, y el que cae, digamos, en esclavitud fue José, ¿no? José en Egipto, y que cae en una esclavitud en un primer momento y después queda como el gobernador y demás, pero seguía siendo de alguna forma esclavo. O podría iniciar el conteo desde ahí, o podría iniciar el conteo desde el momento en que José muere y se levanta un faraón que desconoce las obras de José y los hace esclavos a los israelitas. Entonces, entramos en una disputa de desde dónde empiezo a contar, ¿no? Y acá es donde Gálatas, capítulo 3, versículo 17, nos da una pista de lo que al menos los discípulos entendían del momento en donde se empezaría a contar. Pablo, en Gálatas, él hace un comentario, nos dice que desde que Abraham recibe la promesa, esta promesa dada en Génesis 15:13, desde ese momento, dice, su descendencia estuvo esclava, estuvo en servidumbre 400 años, y a los años, después de 430 años, reciben, digamos, la libertad. Entonces, de acuerdo al comentario de Gálatas, el momento es acá, el momento es en el exacto momento que Abraham recibe esa promesa y, bueno, y se cumple esa promesa, digamos. El cumplimiento de la promesa es en el nacimiento de Isaac, ¿no? Entonces, Abraham, tanto como Isaac, tanto como Jacob, ellos estaban en tierra extranjera. Era la tierra que Dios les había prometido, sí, pero seguía siendo extranjera, todavía Dios no se las daba a ellos. Isaac estaba en servidumbre, tanto para los reyes de esa tierra, como también empezó a ser oprimido, porque eso también es algo que Dios les dice, que serían oprimidos. Empezó a ser oprimidos por su propio hermano, ¿no? Ismael, al punto tal de que tuvieron que echarlo a Ismael, ¿no? Pero bien, de acuerdo al comentario de Gálatas, el conteo de los 430 años es en el nacimiento de Isaac, ¿no? Entonces ahí es que comenzamos a contar y nos llevaría desde el año, recuerden, año 2008 nace Abraham, a los 100 años tiene Isaac, entonces en el año 2108 estaría naciendo Isaac, y a partir de ahí 430 años después, o para ser más específico, en el 2538 estaría ocurriendo el éxodo, la salida de Israel de Egipto, y cumpliéndose así lo que Dios había prometido a ellos, ¿no?
Ya vamos a ir analizando un poco de el libro de los Hechos, pero acá para que tengamos en cuenta en el año, el 2538. ¿Cómo llegamos al tercer milenio? Bueno, al tercer milenio llegamos con la pista en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, donde en Primera de Reyes 6.1 nos dice que en el cuarto año del reinado de Salomón, después de Salomón ser rey 4 años, comienza la construcción del templo. Y nos dice que ese comienzo de la construcción del templo ocurre 480 años después de que el pueblo sale de Egipto. Entonces, 480 años después del 2538, se estaría iniciando la construcción del templo. O sea que en el 3018, en el año 3018, se está iniciando la construcción del templo, ¿no? Ahí ya tenemos la pauta. Acá en el año 3018. En el año 3018 estaría iniciándose la construcción del templo de Salomón. Y ahí tenemos la pauta de la cronología sin perdernos ningún detalle. Y antes de ir a esa cronología, les quiero mostrar. No, mejor no. Después vamos a ir, para no perder el hilo, después vamos a ir a la cronología del Éxodo y demás. Bien, entonces, año 3018 estaría la construcción, el inicio de la construcción del templo de Salomón. Salomón, según lo que nos dice la Biblia, reina por 40 años en Israel, en el Reino Unido. A causa de los pecados de Salomón, Dios le dice que el reino se iba a dividir en dos, ¿no? Esto está en 1 Samuel 8, del 10 al 20, nos dice: y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Acá estaba... esto es para hablar de otra cosa, pero básicamente cuando Samuel les dice, el pueblo le pide rey a Samuel, Samuel les dice básicamente que estaban rechazando a Dios, y Dios se lo confirma. O sea, Dios le dice: no te rechazan a ti, me rechazan a mí, una de las famosas frases. Ahí después se selecciona a Saúl. Saúl busca la fama por medio del pueblo, no agradar a Dios. Es descartado Saúl, viene David, y posteriormente el hijo de David, que es Salomón, ¿no? Bien, por causa de los pecados de Salomón, decíamos que se divide el reino en dos partes, surgiendo lo que es la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá queda, por la promesa que Dios hace a David, la casa de Judá queda para el hijo de Salomón, que era Roboam, y la casa de Israel, que serían las otras 10 tribus, ¿no? En Judá, dentro de la tribu de Judá, quedaría, bueno, está Judá obviamente, Leví y una parte de Benjamín. Entonces el resto de las tribus quedan del lado norte de Israel, y estas son conocidas como la casa de Israel, o el reino del norte, y después Judá como el reino del sur. Y también esta casa de Israel es conocida como Efraín también en las profecías, ¿no? Efraín, y Judá como Manasés. Esto es algo muy importante, ya lo vamos a hablar cuando hablemos de identidad. Pero acá para que tengan una idea, el libro de Reyes y Crónicas se escribe teniendo esta perspectiva, ¿no?
Una vez muerto Salomón, el reino se divide en dos, automáticamente en el mismo año se divide en dos, y a partir de ahí vamos a estar contando los años de reinado para saber el tiempo cronológico que habría pasado. Entonces, si nosotros leemos el libro de los Reyes, nos va a estar diciendo que Jeroboam, el general de Salomón, el cual recibe o queda como rey de esas 10 tribus, reina durante 22 años. El siguiente fue Nadab, que reinó 2 años. Basá lo continúa, reinando 24 años. Y después Ela, Simri, Onri. Bueno, cuando sumamos todo esto, nos da que la suma de los años de los reyes de Israel son 240. A estos reyes hay que sumarles los 36 años. Recuerden que Salomón reinó durante 40 años, pero en el cuarto año de su reinado se empieza a construir el templo, que es hasta donde tenemos ese conteo que la construcción del templo inició en el año 3018 desde Adán. Entonces, para continuar desde el 3018, le restamos esos 4 años de reinado al Salomón. Quedan 36 años, ¿no? Bien, entonces le sumamos los 36 años de Salomón, y ahora sí sumamos desde el año 3018, donde inició la construcción del templo, y que Salomón ya tenía 4 años de rey. Pasaron 36 años más, Salomón muere, y de ahí la suma total de todos estos reyes, que son 240, nos da que en el año 3294 Israel estaba siendo conquistado por Asiria. Y acá, bueno, esto lo vamos a dejar para cuando hablemos de identidad. Pero en el año, entonces, como decíamos, en el año 3294, la casa de Israel, el reino del norte, o las 10 tribus iban a ser conquistadas por Asiria. Es algo importante a tener en cuenta, porque ellos son llevados por Asiria al mundo y no vuelven nuevamente a la tierra. Quedan dispersos porque, bueno, Dios por medio del profeta Oseas les habla, les dice: listo, no, me divorcio de ustedes, quedan sin protección. Pero hay una promesa donde Dios les dice que los llevaría al desierto, ahí los enamoraría y los volvería de nuevo a traer y a casarse con ellos, ¿no? Cuando viene Yeshua, cuando viene Jesús, Él dice: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son estos dispersos. Si nosotros vemos, la casa de Judá va al cautiverio, pero permanece hasta los tiempos de Yeshua. Entonces, cuando Él vino, dijo: yo vine por aquellos que se perdieron, ¿no? Entonces eso es algo a tener en cuenta, que lo vamos a hablar cuando hablemos de identidad. Vamos a ver, entonces, si estos se van y se pierden, nosotros podemos llegar hasta el año 3294, pero ahí se corta el conteo si seguimos solamente los reyes de la casa de Israel, porque directamente después no volvieron más. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá con ellos, pero con la casa de Judá. Entonces, sumando con Roboam, que era hijo de Salomón, y los reyes que van a continuar, todos reyes judíos, que continúan con el linaje de David, son todos reyes del linaje de David. Cuando sumamos todo esto, nos da un total de 394. Claro, estuvo un tiempo más Judá a comparación de Israel, ¿no? Nos da en el año 394 la cantidad. Lo mismo que decíamos recién de Salomón, restarle los 4 años que estaba hasta el año 2018. Lo mismo que explicábamos recién. Entonces, año 3018 desde Adán, más los 36 años restantes de Salomón, más los 394 años del conteo de la sumatoria de reyes de la casa de Judá, nos da que en el año 3448 ellos estaban yéndose a cautiverio. Ellos estaban yendo a Babilonia, ¿no? Entonces,
Eh, en Babilonia, ellos permanecen 70 años. ¿Mm? 70 años ahí cautivos en Babilonia. Y recibe Daniel, cuando estaba finalizando ese cautiverio, recibe la profecía de parte del Señor de que ese cautiverio terminaría, no, esto lo vamos a ver después, de que ese cautiverio terminaría con el edicto de un rey que marcaría el inicio, ¿no es cierto? Dios los perdona de su pecado, y cuando vuelvan, nos dice Daniel que a partir de ese edicto que se lo da a Nehemías, ¿no? Le da el edicto para que puedan volver todos. A partir de ahí ellos podrían regresar. Entonces, nosotros teníamos el año 448, a eso le tenemos que sumar los 70 años de cautiverio y sumarle el tiempo profetizado por las 70 semanas de Daniel. A partir del edicto, o sea, en el mismo año que se da el edicto para regresar, ahí se están cumpliendo los 70 años de cautiverio, y a partir de ahí comienza a correr las 70 semanas de Daniel. Siendo más específico, esto yo se los doy así muy rapidito, porque esto es un conocimiento más de popular, digamos, más de mucha gente ya lo ha hablado. Entonces, las 70 semanas de Daniel son 490 años, que nosotros, cuando los vamos sumando, nos da el momento exacto en que el Mesías estaba muriendo en la cruz, ¿no? Exactamente para el año 4000. Y acá tendríamos que hablar sobre Daniel. Lo vamos a hacer para aclarar de qué forma estamos tomando la semana de Daniel, porque cuando hablamos de Daniel, hay una parte, o sea, la mayoría coinciden en las primeras 69 semanas. En las 69 semanas, todos coinciden ahí. El problema suele surgir en la semana 70, en la última semana. Entonces, vamos a suponer que usted esa semana la tomamos como el último cómputo que nos está diciendo que la teología tradicional dice que esa semana queda para el fin de los tiempos. Bueno, supongamos, yo no lo tomo así, pero supongamos que lo tomamos de esa forma. Bueno, van a tener una diferencia de unos 7 años aproximadamente con el año 4000, ¿no? Pero más o menos estaríamos hablando de ese tiempo, ¿no? En realidad de 3 años y medio para el año 4000, que es cuando Jesús estaría crucificado ahí en la cruz. Así que, digamos, tendría esa pequeña diferencia si queremos ser sumamente exactos. Si quisiéramos ser sumamente exactos. Y a partir de acá, bueno, este conteo ya es más de nuestro calendario, ¿no? A partir del nacimiento de Jesús. O sea, nosotros estamos contando de que la profecía de Daniel, cuando habla del Mesías príncipe, ¿no? Del ungimiento del Mesías príncipe, habla de cuando él muere en la cruz, y esto lo estamos tomando del año 4000, por tanto el nacimiento del Mesías tendría que ser antes. Esto como para que ustedes lo tengan en cuenta. Daniel 9 del 24 al 27 nos habla de las 70 semanas, y nos da algunas pautas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner, o sea, las 70 semanas que Dios les da tienen este objetivo: terminar la prevaricación. ¿Qué es
la prevaricación, la corrupción ante la ley de Dios. Eso es la prevaricación, la desobediencia de la ley de Dios, que eso es, o sea, la consecuencia de eso es el pecado, y la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? Entonces, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, eso es lo que se hacía en Yom Kippur, ¿no? Expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, sellar la visión, o sea, a partir de ahí ya no habría más visión como lo estábamos viviendo acá en la Biblia, acá en estos tiempos, y la visión y la profecía. Jesús mismo después dijo, la profecía era hasta Juan, y ungir al santo de los santos, que es el Mesías, ungirlo, ¿no? ¿De qué forma ungirlo? Que eso sería como quien dice lo último que se haría, ungir al santo de los santos. Bueno, podemos llegar a decir, bueno, el ungimiento era el bautismo con Juan el Bautista, pero en realidad ese era simplemente un símbolo. El bautismo real de Jesús fue en la cruz, cuando los hermanos Zebedeos se acercan a él y le dicen de sentarse uno a la derecha, otro a la izquierda, le dice, ¿acaso ustedes podrán tomar la copa que yo he de tomar y bautizarse con el bautismo que yo he de bautizarme? O sea, ahí ese es el verdadero momento donde se unge al santo de los santos, con la sangre, igual que en el sistema levítico, ¿no? Entonces le dice, ese era el objetivo de las 70 semanas, el cumplimiento total de las 70 semanas según lo que dice Daniel. Entonces les dice, sabe pues y entiende. Yo sé que lo que les voy a comentar de las 70 semanas no todos van a estar de acuerdo, porque es uno de los temas que más se hablan, y sobre todo cuando hablamos de los adventistas. Es uno de los temas que más se hablan, y no se hablan necesariamente así, ¿no? Así que lo sé que tal vez no a todos les parezca correcto la forma en como yo lo voy a decir, ¿no? Pero síganme despacio. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas que es el tiempo en que se construye los muros y la plaza, ¿no es cierto? Y el templo, que es lo que he relatado con Nehemías y Esdras. Y después esas 62 semanas para cumplir el tiempo total. Ahí la sumatoria son 69 semanas, que era lo que les decía recién, ¿no? Entonces la mayoría concuerdan en estas 69 semanas, que es hasta el Mesías príncipe. En lo que muchos no se concuerda es en esa última semana, qué parte del Mesías príncipe habría abarcado, ¿no? Entonces sigamos en esto. Habrá 7 semanas y 62 semanas, un total de 69, y se volverá a edificar la plaza y el tiempo y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, ya hubo 7 más las 62, o sea, acá sería después de las 69 semanas en total, si las sumamos. Después de las 62 semanas, esto lo dice así para seguir este mismo cómputo, se le quitará, dice, después de esas 62 semanas, o sea, después de la semana 69, cuando lo sumamos, se le quitará la vida al Mesías príncipe. Pero no por sí. Entonces, se cumplieron las 69, después de eso, ¿después cuándo? En la 69,1, 2,3, 4, 5, 6 o 7. ¿En cuál? ¿En qué momento, no? No lo dice la Biblia acá, pero sí dice que después de que se cumplieran esas 69 semanas. Entonces, si es después, es dentro de la semana 70, dentro de la última semana. ¿Se entiende? Ahí está un detalle a tener en cuenta. Dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, o sea, no se suicidará ni lo matará su pueblo. El pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad, que eso sabemos que fue Roma, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el día de hoy hay guerra allá, ¿no? Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. Ahora bien, acá es donde algunos, digamos, flaquean. Acá es donde se han creado distintas teorías, las cuales las vamos a abordar, pero no ahora, porque no quiero quedarme acá solo con Daniel. Pero dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De qué pacto? Del nuevo pacto. El pacto que ha de confirmarse inicia desde que él se bautiza, desde que él inicia el ministerio público, según el libro de Lucas, que tenía aproximadamente unos 30 años él. A partir de ahí hablamos de la confirmación del pacto con muchos. Él le predicó a muchos de lo que corresponde al nuevo pacto, ¿no? Y a la mitad de la semana, de esa última vez, fíjense, por otra semana, a la mitad de la semana hará cesar. ¿Quién confirma el pacto? Bueno, muchos dicen que es el anticristo, pero acá está hablando del Mesías. Todo el tiempo está hablando del Mesías. Nombra a un príncipe que ha de venir, que será él el que destruiría la ciudad y el santuario, pero en realidad el escrito se centra en el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque hacer cesar el sacrificio y la ofrenda no es que alguien venga y te diga, bueno, no sacrifiques más. No se trata de eso, porque eso ya ocurrió en la historia. Eso también lo hizo Antíoco Epifanio, no solamente que impidió que se sacrifiquen, sino que también sacrificó cerdo en el altar. Y eso lo hizo Antíoco Epifanes. Y lo hizo antes de Jesús, antes de Cristo. Y no se consideró como el cese del sacrificio y ofrenda. No se consideró así, proféticamente hablando, ¿no? Es más, el mismo Jesús dijo que esto se cumpliría después de su muerte, ¿no? En Mateo 24, el que tenga oídos para oír, que oiga, dijo, ¿no? Entonces, el cesar el sacrificio y ofrenda es cuando ese simbolismo se cumple por Jesús. Y a partir de ahí, el sacrificio y la ofrenda literalmente cesaron. Literalmente ocurrió así. No necesariamente la acción. Ellos podrían seguir llevando, y de hecho siguieron llevando, por ahí cuando veamos el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta de que ellos siguieron haciendo sacrificios y ofrendas. Pero está registrado en el mismo Talmud, en el mismo libro de los judíos que ellos rechazaron a Jesús, está registrado como ya para Dios cesó todo eso. Ellos colocaban, y esto lo relata el mismo Talmud, en Yom Kippur agarraban un manto rojo, lo partían en dos y colocaban una de las tiras, al haberlo partido en dos, atadas al cuerno del chivo expiatorio, y la otra tira la ataban en la puerta del templo. Cuando el chivo lo llevaban, si Dios aceptaba el sacrificio, ellos contaban en el Talmud, que ese paño rojo se ponía blanco. Al día siguiente amanecía blanco, como un símbolo de que si los pecados fueran como la grana, como blanca nieve, serán emblanquecidos, ¿no? Y ellos tomaban ese simbolismo, que el perdón de pecados se había efectuado. A partir de la muerte de Yeshua, la muerte de Jesús, nunca más volvió a ocurrir eso. Y eso lo tienen registrado en el Talmud. Nunca más volvió a ponerse blanco de ese paño. Entonces cesó literalmente desde el cielo mismo el tema de los sacrificios, porque ya había sido pagado, ya había sido efectuado el sacrificio por el cual, que era el verdadero sacrificio, ¿no? Del cual después habla Pablo y demás.
Entonces, el único que podía hacer esto era el Mesías. El único que podría confirmar el pacto, y así lo dicen las profecías, y el único que podría hacer cesar los sacrificios, porque todos los sacrificios apuntaban a él. Entonces, ustedes se dirán, bueno, pero entonces, ¿por qué en el libro de los Hechos nos marca que los discípulos y los demás seguían haciendo sacrificios? No, ya no lo hacían para recibir perdón de pecados. Lo hacían como un método didáctico. Lo hacían para recordar y reenfatizar la obra redentora del Mesías. Ese era el objetivo. Pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. Y dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá la desolación, vendrá el desolador. Y literalmente esto le ocurrió al pueblo. Quedó la tierra desolada, y eso, las mismas profecías lo dicen, que era causa de la cantidad de abominaciones que el pueblo había hecho. Fíjense, cuando nosotros nos vamos, los profetas le dicen que Dios se divorcia de Israel por el pecado de ellos, la acumulación de pecados que ellos tenían. Y dice ahí el mismo profeta, dice, y Judá, viendo lo que yo hice con su hermana Israel, no le bastó que yo me haya divorciado y los haya sacado de la tierra, sino que ellos pecaron aún más, aún el doble, dice, que Israel. O sea, ellos aún trajeron más inmundicia que Israel. Y en este momento, después de que se cumple la profecía por medio de Yeshua, ya ahí viene la desolación. Y esta desolación permanecería, dice, hasta que venga la consumación, hasta el fin de los tiempos. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, sobre aquellos que los persiguieron, sobre aquellos que los esparcieron, que esto es Roma, ¿no? Y ahí ya entraríamos en el terreno de Apocalipsis, pero no quiero irme tanto. Entonces fíjense que en realidad podemos narrar hasta la semana, hasta la mitad de la semana, con Yeshua, hasta la semana 69 y media, por así decirlo, con Yeshua, y la de abominación que inició la persecución fue la muerte de Esteban, la muerte y la persecución a los santos. La muerte de Esteban inicia un punto de inflexión en el cual ya no hay retorno. Con Esteban inició una persecución como nunca antes se vio, y no hubo retorno. Y la muerte de Esteban ocurre 3 años y medio aproximadamente después de la muerte de Jesús, cumpliéndose perfectamente las 70 semanas dadas a Daniel. Entonces, en el 3517 desde Adán se da la orden al pueblo de volver a su tierra, y ahí tenemos, bueno, lo que decíamos, 69 por 7, 483 años, esto es la cantidad de tiempo que serían las 69 semanas, y así que sería en el año 3517 más los 483, si tomáramos a partir de ahí, es el inicio, digamos, del ministerio. Si tomáramos a partir de ahí el ungimiento del Mesías, sería el año 4000. Y si no, si lo tomamos desde su muerte, como explicaba recién, el año 4000, bueno, los 483, estaríamos hablando de el año 4000 en el momento de su muerte, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, ¿no? A partir de ahí, a partir de este momento del año 4000, es que nosotros estaríamos iniciando 33 años antes del año 4000, el nacimiento de Yeshua. Y acá, 33 años antes, estaríamos hablando del año 0 de nuestro calendario gregoriano. El año 0 de nuestro calendario. Ahora, teniendo en cuenta que el año 0 no se cuenta, que tiene un error de aproximadamente más o menos 3
3, 4 años, algunos dicen que hasta 6 años. No hay una certeza absoluta de en qué año estamos, pero podríamos decir que si nosotros contamos del año 0, unos 33 años antes, el año 6000, obviamente acá ven que en el 2022 yo hice este PowerPoint, el año 6000 se estaría cumpliendo, estaríamos llegando al año 6000 aproximadamente entre el 2033, 2036, 2037, hasta podríamos poner unos el 2040. Pero entre 2030 y 2040 estaríamos aproximadamente cumpliéndose los 6000 años de historia. Los 6000 años o los 6 días de la creación. Y ya van a ir tomando más sentido, ¿no? Pero para que ustedes tengan en cuenta para que ustedes tengan en cuenta lo que es la cronología y cómo se va armando, ¿no? Acá ustedes ven que hay muchísima información por explorar. Esto es hay bastante registro histórico de todo esto. Lo vamos a ir viendo con más detalle, pero vean lo que es la cronología. Bien, antes de cortar, acá, bueno, después, una vez cumplidos los 6000 años, quedaría el séptimo milenio, que sería el día de reposo, lo que representa el día de reposo, que sería el milenio del Mesías, ¿no? El día donde dice que en el séptimo día de la creación Dios descansó, ¿no? Dios reposó. Bien. Entonces, cuando nosotros vemos, esto les había hablado desde aquí, esto no lo mostré, en el milenio 3, los libros que estarían narrando lo ocurrido en el milenio 3 sería entonces Génesis del capítulo 12 al final. Estaría ocurriendo lo narrado en el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que es en el periodo del desierto, lo ocurrido en Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, que ocurre dentro del periodo de los jueces, el libro de Job. Se entiende y se cree que Job era contemporáneo de Abraham, entonces estaría ocurriendo acá. Y el último de los jueces fue Samuel, y Samuel es el que unge tanto a Saúl como a David. Entonces el libro de Primera y Segunda de Samuel estaría ocurriendo también en este periodo, y se estaría comenzando a escribir los libros de Reyes y Crónicas, ¿no? En el siguiente milenio, los libros de Reyes y Crónicas terminan de escribirse antes de Salomón. David escribiendo lo que son los Salmos, Salomón los que es Eclesiastés, Proverbios, Cantares, y terminando también en este periodo, porque el libro de Samuel, ¿no? estaría terminándose, ¿no? Y acá comienzan a aparecer los que son los profetas. Acá es donde inicia la escritura y el registro de todos los profetas, incluido el libro de Esther, de acuerdo a todo esto que estuvimos viendo. Fíjense, algo muy importante que podemos deducir de acá es que cuando nosotros nos venimos, por ejemplo, hasta la época de Moisés, lo único que tenían ellos escritos, aparte del libro de Job, era la ley de Dios. No había otra cosa escrita. Entonces fíjense, todas las veces que hace énfasis, incluso a Josué, cuando dice medita en mi libro, en mi ley, ¿no es cierto? Medita en la palabra de día y de noche. Muchos hacen énfasis en Josué 1.8. Esfuerza, sé valiente, ten este libro siempre en la mente, en el corazón, etcétera, ¿no? Cuando muchos hacen énfasis en eso, en realidad no están teniendo en cuenta de que lo que Dios le dice a Josué es esto que está escrito, que es la ley de él. Todo lo demás todavía no se escribía.
todavía no había acontecido. Todo eso no aparecía. Y no se iba a tener en cuenta para esforzarse en la vida de Josué, por ejemplo, una vez que se terminó de escribir Josué y se estaba escribiendo Jueces, por ejemplo, y que nombre que de la palabra del Señor, no iban a tenerlo en cuenta la vida de Josué. La vida de Josué era un relato histórico, ¿no? De cómo Dios había hecho las cosas y demás. Lo mismo que el libro de los jueces, lo mismo que el libro de Ruth o Job o cualquier otro de los libros. Son relatos históricos. Entonces la única palabra escrita de Dios era la ley. Era la ley. Entonces cuando lo vemos en esta perspectiva, se hace mucho más claro lo que la Biblia, cuando la Biblia menciona de la palabra de Dios. Fíjense, todos los profetas que hablaron, vuélvanse al Señor, vuélvanse en obediencia, hagan caso de su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estaban hablando de la ley de Dios. Los salmos, cuando habla de la palabra del Señor, habla de la ley, no de toda la Biblia, de la ley, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Acá es donde vemos que está como un vacío, esto de lo que se suele conocer o se suele mencionar como los 400 años de silencio. Y, los 400 años de silencio, y después ya tenemos en este periodo de tiempo, unos 90 años aproximadamente, donde surge todo el movimiento de Jesús, y después de la muerte de Jesús se escribe todo lo que aconteció, que es todo el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, todo completito, ocurre en este periodo de tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de eso escrito, lo que vamos a estar viendo, más allá de que tenemos el registro histórico de las cosas que sucedieron, en realidad lo que lo vamos a estar viendo es analizándolo y descubriéndolo por medio de los simbolismos proféticos. En esta ocasión va a ser muy útil Apocalipsis para entender que Dios siempre estuvo en el control de todo lo que sucedió. Para entender todo eso. Entonces, esto lo vamos a ir viendo después. Bien. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos, y tengan un muy buen día.